Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar Cambios en los métodos de fiscalización de la UGPP en alianza con Estudio Legal, Abogados y Consultores. Vamos a asignar de 2 a 5 minutos para que más participantes se puedan unir. Agradecemos su permanencia en línea. Muchas gracias. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina Novasoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulta o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades, contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. En Novasoft queremos destacar los factores que permitieron definir a KFC Colombia como un caso de éxito. El primero es disposición al cambio, segundo, conocimiento de la normatividad legal y core del negocio, y el tercero, la aplicación de estrategias y ejecución de modelos de implementación de Novasoft. KFC fue fundada en 1939 por el coronel Harlan Sanders, quien en su momento freía el pollo en ollas caseras y precisamente en su casa. En la actualidad, hacemos la elaboración y preparación de este pollo en ollas freidoras industriales y utilizando, por supuesto, nuestra famosa y exitosa receta original de 11 hierbas y especias. KFC a nivel mundial tiene 18.000 restaurantes y hace presencia en 120 países. En Colombia tenemos 62 restaurantes en 9 ciudades. Tenemos 1.800 colaboradores y nuestra meta es cerrar con 2.000 y en más de 70 restaurantes a nivel nacional. La necesidad de la organización estaba básicamente en la oportunidad de tener mejor productividad dentro de recursos humanos, mejores procesos de nómina y adicional pagos en la seguridad social. Antes de Novasoft utilizábamos un software muy básico, realmente era muy manual y poco confiable. El mayor beneficio que tiene Novasoft versus ese software anterior es la oportunidad de la información ante el cliente interno. Estamos llegando a todas las personas, estamos llegando con información precisa, confiable y eso hace que nuestro proceso sea óptimo y veraz. Nosotros implementamos, y realmente hay que resaltar que fue en tiempo récord de 2 meses, toda la parte de gestión humana, toda la parte de nómina, portal web de empleados y Smart Report. Es una experiencia excelente desde la evaluación de las necesidades, la oportunidad en todo el proceso de desarrollo de nuestra implementación y después la resolución de las dudas que hemos tenido durante ese proceso final. Con la implementación del software solucionamos la agilidad en todos nuestros procesos y sobre todo la entrega de resultados financieros y contables de una manera ágil y confiable. Novasoft es optimización, es automatización y es oportunidad. Recomendaría Novasoft porque es un software robusto de talla mundial y que aplicaría para las necesidades de cualquier compañía.
Reconocemos en KFC el trabajo en equipo, motivación, dedicación y esfuerzo. Les agradecemos su compromiso y confianza depositada en Novasoft. Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este webinar, Cambios en los métodos de fiscalización de la UGPP. El día de hoy en alianza con Estudio Legal, Abogados y Consultores. En esta diapositiva pueden visualizar las diferentes funcionalidades de Zoom. En esta parte inferior encuentran este botón denominado Preguntas y Respuestas, en el cual pueden ingresar las diferentes inquietudes que se generen a lo largo de la sesión. Al final vamos a tener el espacio para dar respuesta a esas preguntas. También tenemos una encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla una vez que finalice el webinar. Y para quienes no conocen a Novasoft, Novasoft es una compañía que tiene más de 35 años de experiencia en el mercado. Se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo. Con más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente, alrededor de 500 empresas en modelo cloud. Contamos además con la certificación en buenas prácticas de innovación, la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2013. Como les mencionaba, el día de hoy nos acompaña Estudio Legal, Abogados y Consultores. Estudio Legal es una firma de abogados que cuenta con más de 10 años de experiencia. Cada uno de los socios cuenta con una experiencia profesional individual de más de 20 años en el campo legal y tributario. Esta firma abarca entre muchas áreas, el área de derecho laboral, corporativo, tributario y parafiscal. Hoy nos acompaña Andrés Felipe Torrado, socio abogado de Estudio Legal. Andrés Felipe es abogado de la Universidad Javeriana, es especialista en derecho laboral, especialista en derecho tributario, redactor de la cartilla Legis sobre visitas y requerimientos de la UGPP. Ha participado en la reestructuración de más de 350 esquemas de remuneración. Es además experto en compensación laboral y políticas de administración de personal. Es además profesor universitario de cátedra en Derecho Laboral en pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana. En este momento voy a dar paso a Jorge Convers, gerente de la Unidad de Gestión Humana de Novasoft, que nos va a dar unas palabras antes de iniciar. Adelante, don Jorge, muchas gracias. Gracias a ti, María Juliana. Muy buenos días a todos los invitados y las personas que han aceptado participar en este webinar. Es otro espacio en donde queremos compartir con ustedes información de valor, información que sea relevante para sus organizaciones y que les permita estar preparados ante una eventual solicitud por parte de la UGPP. Quiero contarles que la UGPP, desde que inició sus actividades, incluyó dentro de su estrategia algo que ha denominado el aval de las casas de software. Este aval consiste en que ellos han definido las características de un reporte que debe generarse desde el software, de tal manera que al empresario no le tengan que solicitar demasiados reportes o sencillamente decirle necesito esto y mire cómo me lo entrega, sino que les van a preguntar cuál es el software que utilizan y si es uno de los software que la UGPP ha avalado, pues les van a pedir específicamente un reporte, ¿sí? El año pasado tengo acá la resolución del 14 de septiembre de 2022, la UGPP nos notificó mediante resolución 858 de 2021 que habíamos sido avalados, dado que el reporte que ellos evaluaron de Novasoft cumple con las características que definieron. Este aval lo tenemos para nuestras diferentes líneas de producto, de tal manera que pues esto ya lo deben tener ustedes disponible en sus sistemas. Sin embargo, si por alguna razón no lo tienen, pues nuestro equipo de postventa con mucho gusto lo puede suministrar.
Quiero que sepan que esto lo obtuvimos el 14 de septiembre del 22 del año 2022, y la certificación está firmada por el doctor Jorge Mario Campiño Orozco, director de Parafiscales. Bueno, en el día de hoy, con el acompañamiento de Estudio Legal y de el doctor Felipe Torrado específicamente, queremos pues retomar este tema. Tal vez algunas de las empresas que nos acompañan en el día de hoy ya han sido objeto de fiscalización en el pasado, para otras no. Para otros puede ser que en este ciclo de fiscalización puedan ser requeridos por la OGPP o no, pero pues queremos contar un poco acerca de este proceso. Y como lo dice el título del webinar, estar preparados para atender en debida forma una solicitud de estas. Hace unos años, cuando la OGPP comenzó con estas visitas a las compañías, pues realmente fue un proceso difícil, porque pues el nivel de información que se solicitaba era muy alto. No estábamos preparados para atender en debida forma un requerimiento de la OGPP por el tipo de información que solicitaban y por la manera en que la solicitaban, complicando el proceso no solamente para el contribuyente, sino también para la OGPP, pero con un estrés muy alto generado por el nivel de sanciones que podía tener la organización si no era capaz de responder como la OVP lo solicitaba y en los tiempos que solicitaba. Entonces, bueno, hemos aprendido esa situación. En el caso de Estudio Legal, pudo asesorar a muchos clientes en este tema, y ahora queremos pues retomar este tema de una manera proactiva, que estemos mejor preparados, que tengamos información de cómo están cambiando los métodos de fiscalización, para que en el evento de un requerimiento podamos dar una respuesta de una manera más precisa, y también dentro de los tiempos que nos van a dar las entidades, que nos va a dar la OGPP. Muchísimas gracias, Felipe. Bienvenido nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias. Como siempre, en nuestros webinars tendremos un espacio para preguntas. Pueden ir dejando registradas sus preguntas, y en el transcurso del webinar o al final del mismo esperamos dar respuesta a la mayoría. Muchas gracias. Gracias, don Jorge. Bienvenido, Felipe. Entonces, puedes empezar tu presentación. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes por el espacio. Nosotros también, como firma, nos complace acompañarlos en este tipo de actividades. Perdóname, Felipe, creo que se escucha bajito tu volumen. ¿Le puedes tal vez subir un poco a tu micrófono? Claro que sí, espérame un segundito. Gracias. Tal vez así me escuchan mejor. Mucho mejor. Perfecto. Gracias. Bueno, les venía diciendo que para nosotros también es, digámoslo así, muy positivo poder estar compartiendo con ustedes en la difusión de la información que está relacionada con los temas de la UGPP. Ciertamente los procesos de fiscalización con la UGPP se volvieron a lo largo del tiempo complejos, ¿sí? Y en esas complejidades, uno lo que normalmente encuentra es que hay dos principios en los cuales nosotros, en nuestra experiencia, creemos que deben ser aplicados para que los procesos de fiscalización con la UGPP sean exitosos, y es dedicarle tiempo a organizar y a entender la información. Digamos que es dispendioso, que es una de las cosas que, estando uno en su día a día, es más complicada de hacer desde el punto de vista no solo operativo, sino incluso a veces anímico. Salirse de la liquidación de la nómina, de la gestión de temas operativos. Estoy preparando la planilla pila, estoy preparando el reporte de retenciones contingentes para los fondos, hay que hacer la dispersión de pagos a terceros, hay que hacer la dispersión de la nómina, y además de todo tengo que sacarle tiempo a la UGPP, sí. Pero una conclusión anticipada de todo esto, y es el tiempo que se le dedique por adelantado al proceso de alimentación de información con la UGPP, es tiempo y plata que vamos a ahorrar más adelante, y presiones y los roces normales que esto genera con la alta dirección. Son cosas que nos vamos a ahorrar más adelante cuando el proceso de fiscalización esté adelantado. Les quiero comentar una cosa, y es,
a mí me parece suficientemente evidente que en las últimas dos resoluciones, y ya las vamos a contar, que ha sacado la UGPP sobre levantamiento de información, se ha subido el estándar en cuanto a lo que se está buscando de la información. Se está buscando consistencia, se está buscando agilidad. Con la resolución anterior, la 922 de 2018 que estuvo vigente, eso no se había logrado. Pero, en resumen, uno con un correcto levantamiento de información logra dos cosas, ¿sí? Hay un primer tema que es la consistencia básica de los levantamientos de información. La consistencia básica es la UGPP me va a recibir los archivos. Ya vamos a ver en qué está ese punto hoy de consistencia básica. Sí, claro, la UGPP me recibe los archivos y allá adelante ya va a tener insumos para realizar los procesos de fiscalización. Sin embargo, ¿qué va a resultar de ese proceso de fiscalización? ¿Cómo va a interpretar la UGPP esa información? ¿De dónde va a sacar los datos? ¿Qué pasa con los datos que tengan desfases, que tengan falta de correspondencia? Pues simplemente la entidad va a buscar el dato más alto. Y recuerden una cosa, y es que los procesos de fiscalización giran en torno a una idea, y es la de realizar todo un proceso de reproducción de lo que ha debido ser detalladamente la seguridad social y los parafiscales de la empresa por persona, subsistema y periodo, y en consecuencia de eso irnos allá a, digámoslo de alguna manera, comparar lo que se debió pagar con lo que efectivamente se pagó. Algunas cosas coincidirán y otras no. En donde no coincidan, la UGPP empezará a proferir sus requerimientos para declarar o corregir, después sus liquidaciones oficiales, y después, si ejercemos el recurso de reconsideración, obviamente la resolución que resuelva el recurso de reconsideración, resolución que junto con la liquidación oficial podremos demandar eventualmente. Pero insisto, el éxito del proceso con la UGPP es redundar en claridad y redundar en orden de la información. Incluso, como práctica, como buena práctica, hemos recomendado a lo largo del tiempo que a medida que se levanta la información, se dejen actas de constancia de la persona que levantó la información con los aspectos que haya encontrado relevantes. ¿Dónde encontró la información? ¿En qué archivo? ¿Cuál era el último estado de, digámoslo así, de solidez o de calidad del archivo donde estaba repositada la información, donde estaba guardada? Si había desde antes coincidencia entre nómina y contabilidad, o había ese desfase que yo mencionaba, que es muy delicado, y de haberlo, qué revisiones se hicieron, qué conciliaciones se hicieron. Ustedes saben con toda claridad qué es una conciliación. Si alguno no está familiarizado con el tema, conciliar es revisar y encontrar las razones de ser de una diferencia, ¿sí? Eso es una conciliación normalmente. Cuando uno hace conciliaciones bancarias, revisa contabilidad versus cuentas de banco. Cuando uno hace conciliaciones de las cuentas de nómina, las revisa contra la contabilidad y deja anotaciones de la diferencia. Si uno tiene ese orden y esa dedicación, el día de mañana se va a ahorrar todos los dolores de cabeza del mundo. Que el área de la alta dirección de los temas administrativos o de gestión humana esté sospechando que no estamos haciendo nuestro trabajo de manera dedicada, etcétera, etcétera, etcétera. Y naturalmente las herramientas tecnológicas como las que mencionaba Jorge, que son nada más ni nada menos que el reporte que uno saca, que de todas formas hay que revisarlo, y que ya les voy a contar qué otros cruces de consistencia está buscando la UGPP, qué otras cosas está revisando, y nuestra experiencia en la práctica, digamos, de la firma, cómo se refleja eso en las cosas que vienen hoy pasando respecto a estos procesos de fiscalización. Parece suficientemente claro que hay una nueva generación de procesos de fiscalización. La UGPP, en teoría, avanza una y otra vez desde el punto de vista metodológico en los procesos de fiscalización. Déjenme darles un pequeño recorderis de cómo es eso antes de mostrarles la presentación de apoyo.
Fíjense que cuando comenzaron los procesos de fiscalización, que la UGPP ni siquiera tenía autonomía legal para realizar ella misma el proceso de fiscalización, y no era más que una oficina de apoyo por allá en el patio de una casona del ICBF, la UGPP tenía un proceso de fiscalización muy incipiente. Ella solamente tomaba las cuentas del balance que reflejaran los pagos no salariales y le decía a la empresa, le voy a presumir que estos pagos en realidad son salario y usted uno por uno me tiene que desmontar esa presunción. Era un método de fiscalización incipiente. Después le fueron metiendo cosas, digamos, de interpretación. Que el bono anual debe ser salario, que durante las incapacidades ha debido aportarse incluso sobre el factor prestacional del salario integral, y algunas interpretaciones razonables, otras un poco traídas de los cabellos. Pero cuando la UGPP asume en el 2013 directamente el rol fiscalizador, se pone al frente de la UGPP un equipo de trabajo absolutamente, digámoslo así, exhaustivo y proclive a la tecnificación del proceso. Cambia radicalmente todo esto. La UGPP empezó a utilizar algoritmos para presumir quiénes potencialmente eran posibles evasores de los aportes para fiscales. Y ahí pues estaba más o menos 6 de cada 10 empresas que fueron llamadas, pasadas al tablero, donde había, digamos, los indicios de que era razonable encontrar una cantidad significativa de errores o infracciones a las bases o los aportes de la UGPP. Todo eso se trató de recoger en los requerimientos de información a través de un acuerdo, y después se empezaron a sacar resoluciones. Pero todo esto contrasta con una desevolución, si es que la expresión fuera castiza, del proceso de fiscalización. Parece haber en el presente gobierno nacional una instrucción de desescalar la tecnificación de las entidades públicas. ¿Es posible o no que la UGPP sea objeto de esa, digámoslo así, de esa tendencia? Y hay algunos indicios que nos ponen a pensar. Pero para que se hagan idea, es justamente lo que está pasando en la DIAN, es justamente lo que está pasando en Colpensiones, y ustedes dicen, pero ¿cómo así? Si utilizar la tecnología es más barato y es más rápido y es más preciso. Sí, pero el gobierno nacional actual prefiere más utilizar gente que utilizar tecnología. Eso puede verse desde la perspectiva que ustedes prefieran. Sin embargo, lo cierto es que los procesos, desde el punto de vista técnico, van a ser más engorrosos y más proclives a tener errores. Entonces, vamos a ver a ustedes qué les dice estos cambios que yo les voy a describir que vienen sucediendo en los últimos meses con los procesos de requerimiento de información. Primero vamos a ver la teoría, cómo se supone que se recoge la información, y después vamos a ver las instrucciones concretas de lo que viene dando la UGPP respecto de estos procesos de fiscalización. Bien. Aquí ya deben estar ustedes viendo la presentación. Si son tan amables, Diana o Juliana, me dan confirmación. ¿Sí? Sí, pero la pantalla. Sí, perfecto. Listo. Entonces vamos a mirar, a pensar una cosa. Aquí yo siempre invito a los clientes y en los ambientes académicos a pensar en las consecuencias y en las intenciones que tiene la UGPP con las cosas. Para eso, naturalmente, se requiere un entendimiento técnico de los temas, ¿sí? Entonces, en ese entendimiento técnico vamos a entrar despacio para que todo se entienda, digamos, de manera organizada y coherente como lo he venido preguntando. Tema número 1. ¿Para qué es la fiscalización? Pues simplemente para saber si venimos pagando bien los parafiscales. Hace 20 años, párense ustedes en el año 2003, uno le preguntaba al empresario promedio, oiga, ¿y usted sí está pagando correctamente la seguridad social y los parafiscales? Yo tengo un software de nómina y eso sale perfecto. No, allá hacemos la liquidación en Excel, pero yo tengo un gallo fino en nómina que eso lo tiene todo perfecto. Resulta que no.
que los procesos de fiscalización tienen por lo menos 3 focos de posibles inconsistencias, y uno de los focos de posibles inconsistencias está relacionado con lo que vamos a ver hoy. Los 3 focos de inconsistencias que puede haber en un proceso de fiscalización, es decir, las 3 circunstancias en las cuales la UGPP clásicamente encuentra una inconsistencia son: 1, cuando la información, cuando el esquema de compensación está incorrectamente construido. Es que yo tenía una bonificación variable no salarial todos los meses por ventas a los empleados del área comercial. Pues hombre, todos sabemos que las comisiones comerciales por ventas son salario, punto. Pero si yo la pago trimestral, pero si es una participación en utilidades, eso puede tener algunos matices que gradualmente le vayan desescalando digámoslo así, la notoriedad de connotación salarial de un pago. Y hay sistemas que son puristas, es decir, por todos lados se ve claramente como un pago no salarial. Aquí le damos un bono anual a la gente, no se lo tenemos prometido en ninguna parte, no se lo damos en el mismo mes del año, hablamos del bono, pero nunca lo ponemos por escrito ni lo damos como un tema por sentado. Eso es clásicamente un pago ocasional y por mera liberalidad. Y ahí el esquema de compensación quedó bien construido. Y esa es la primera fase de los temas que son insumo de la UGPP para encontrar inconsistencias. La segunda fase es esto que estamos viendo, ¿sí? La información. ¿Por qué hay inconsistencias en la información? Respuesta. Miren, históricamente en Colombia no era obligación, aún hoy contablemente no es obligación, guardar información detallada. Los decretos 2649 y 2650 del 93, que determinaban para el sector real cómo se debía llevar la contabilidad antes de que entraran las NIF, permitían que uno llevara la contabilidad por valores consolidados y que el detalle quedara guardado por allá en los auxiliares de la liquidación de nómina, en las prenóminas, para ser más exactos, ¿sí? Pero resulta que las empresas no, si bien con seguridad en el caso promedio, eran muy cuidadosos al construir la información contable, no se cuidaban de dejar un archivo guardado con, digámoslo así, la versión final de la nómina que coincidía con esa contabilidad. Entonces, cuando les iban a pedir la información, a ellos no les coincidía y se volteaban a decir, oiga, es que ni siquiera encuentro, ni siquiera sé cuál de todos estos archivos de información es, ¿sí? Eso es un poco la descripción, recoger la descripción de lo que mencionaba Jorge hace unos minutos. Sí, digamos que las empresas de software siempre han estado interesadas por dar el mejor producto posible, y en aquella época, les estoy hablando del 2006, 2007, 2009, no era necesario ir más allá de tener un archivo donde estuvieran las cosas. Tanto peor la empresa que ni siquiera tenía un aplicativo de nómina. Ustedes y yo sabemos que muchas veces se deja de tener un aplicativo de nómina no por falta de gusto de la persona que es responsable de la nómina, sino por falta de autorización de presupuestos. Es que cualquier persona en sus cabales prefiere liquidar la nómina en un software de nómina que en un Excel, porque el Excel se borra, porque el Excel no es consistente en el tiempo, por 1000 motivos distintos, ¿sí? Entonces, digámoslo así, superado ese tema tecnológico es donde empiezan a darse estos temas. Sin embargo, verán ustedes que antes de entregarle la información a la UGPP es conveniente algunas validaciones adicionales que está haciendo la entidad. El tercer punto donde la información, o mejor, donde la UGPP saca los insumos para, digámoslo así, realizar objeciones a la liquidación de aportes para fiscal y de la protección social de las empresas, está en la parametrización del software. Recuerden que un software tiene algún grado de flexibilidad y que muchas veces ustedes mismos solicitan que el software vaya parametrizado en uno u en otro sentido. Es muy raro encontrar una persona que dice, no, los softwares, este software, digámoslo así, me dio el archivo como yo quería, etcétera, etcétera. Pero ahí hay una pregunta muy importante que yo tengo que hacer desde ya para salir en defensa de los fabricantes de software y todavía más en defensa de Novasoft, que tiene la amabilidad de invitarnos a este escenario, y es, ¿qué dedicación le pusieron ustedes
a la parametrización inicial del software y con qué criterios, en quién se están apoyando para tomar las decisiones de los aspectos especiales de esa parametrización. ¿Estuvieron el día que se montó el software? La persona, cuando hubo relevo en la persona de nómina, se capacitó en el uso del software. Porque muchas veces el software es algo así como el televisor que compramos, ¿sí? Que uno solo lo destapa, lo conecta a internet para que sea Smart TV, le pone el control remoto y uno arranca a darle y resulta que el televisor se habla con la nevera, se habla con el microondas, se habla con la estufa, permite hacer 1.000.000 de cosas, se puede conectar al celular y nosotros nunca le sacamos el jugo porque no sacamos el tiempo para enterarnos de las cosas. Claro, eso en el contexto de todas formas de una persona de nómina traído a nuestra realidad, en una persona de nómina que se entiende que tiene una serie de obligaciones importantes, pero el que pudo emocional y cronológicamente sacar el tiempo, porque es que esto genera también, digamos, una carga emocional, tener que atender el requerimiento de la UGPP y responder al mismo tiempo por la nómina. El que ganó esa batalla pudo luchar mucho mejor la guerra de pasar el año con la UGPP. Ahí hay un punto importante. A veces la empresa no tiene tiempo, está desgastada, pues háblese con Novasoft, háblese también con sus asesores para que ellos le ayuden a dedicarle el tiempo que a veces ustedes mismos no tienen para estructurar la información. Si ustedes dejan bien estructuradita, bien entregada la información, la revisan a conciencia antes de pasarla, el proceso de discusión con la UGPP se va a simplificar muy significativamente y con seguridad va a resultar mucho menos lesivo para los intereses de la empresa, lo que supondrá menos cuestionamientos para ustedes. Esos son los antecedentes relacionados con la experiencia que nosotros tenemos en la oficina. Yo no sé cuántos procesos de la UGPP han pasado por acá, pero solo puedo pedirles que me crean que han sido muchos, muchísimos. No diré que demasiados, nunca serán demasiados, pero sí son tantos que ya no se cuentan, digámoslo así, con facilidad. Bien. Entonces, en todo ese camino la UGPP va detrás de dos cosas. Uno, buscar omisiones y dos, buscar moras. Eso está conectado con algo que vamos a mencionar más adelante, sobre todo las moras, porque como vamos a ver, a la UGPP se le ocurrió la revolucionaria idea de empezar a cruzar información exógena, es decir, información reportada en el 2276 con la información de nómina que también nos pide en las propias estructuras de la entidad. Voy a ir relatando de manera, digamos, progresiva y digerible esa parte de la historia para que ustedes entiendan cómo están sucediendo las cosas y qué dice el sentido común que puede buscar la UGPP en medio de todo esto. ¿Sí? Bien. Recuerden que hay dos tipos de omisiones cuando yo no afilio a una persona. Es decir, cada vez que yo afilio a una persona en salud, entra la persona, la afilio en salud, eventualmente la afilio en pensión, la afilio en riesgos laborales. Esas afiliaciones van a un repositorio de información que tiene el gobierno nacional, que tiene un nombre determinado y que lo maneja el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces el gobierno sí sabe, por fuera del sistema PILA, quiénes están afiliados, a quiénes se les diligenció esos formularios que antes eran algunos electrónicos, otros litográficos, pero la pandemia ya le pasó por encima a todo lo que no se había tecnificado y hoy en día ya todo es, digamos así, posible realizarlo de manera digital. Y está la omisión en la vinculación, que es cuando una persona entra y yo le empiezo a aportar sin marcarle la novedad de ingreso. La marcación de las novedades es todo un tema digámoslo así, es todo un tema en el ejercicio de lo que es el tema o el proceso de nómina. De hecho, en estos días estamos realizando una actividad académica con Novasoft y le vamos a sacar 4 horas solamente a revisar cómo es funcionalmente la pila y qué sugerencias son importantes para su desarrollo. Eso es bien importante para la vinculación. Las inexactitudes son la respuesta o el reflejo o de las incorrecciones, imprecisiones
en el suministro de información o de la falta de una adecuada parametrización del software de nómina. Y las moras son falta, digamos así, es cuando no se ha pagado, es decir, o yo estoy incumpliendo abiertamente la norma, o en su defecto lo que está pasando cuando hay mora es que alguien se me pasó. Ah, es que yo lo metí en la nómina de este mes, pero le empecé a pagar desde el 25 de este mes que entró, pero solo le empecé a pagar seguridad social desde el 1º del mes siguiente. Pues por el mes que entró, sobre esa persona hay una mora, ciertamente. ¿Sí? Porque se ha debido pagar y no se pagó ni un peso. Inexactitudes que se pague por debajo. Entonces, dichos esos, planteadas esas observaciones, recuerden, eso es lo que está buscando la UGPP, que haya una omisión en la afiliación, ¿sí? Si no me falla la memoria, eso lo busca la UGPP en el RUAF. Que haya omisión en la vinculación, eso lo cruza la UGPP contra las planillas. Que haya inexactitud, eso es cruce de información de nómina contra la planilla, y mora también es nómina contra la planilla. Sin embargo, las moras ahora las está encontrando, justamente con ese propósito lo está haciendo, con el cruce de información exógena. Ustedes dirán desde ya, oigan, pero ¿cómo así que información exógena? Es que la información exógena es para otra cosa distinta. Sí, la información exógena es un reflejo en esencia de lo que, en materia de ingresos laborales, es un reflejo en esencia de lo que hay en los certificados de ingresos y retenciones. ¿Sí? Y eso cómo cruza con la seguridad social. Si es que una persona pudo entrar en un mes, tener un ingreso muy alto y salir, y la UGPP, y la DIAN y la UGPP no pueden saber con facilidad en qué meses a través de la exógena se percibe ese ingreso. Eso es cierto. Pero la UGPP la está usando para determinar moras. Oiga, es que fíjense en esto que se está encontrando. Es que usted en la planilla pila del mes de enero tiene 53 personas y en la exógena, ¿sí? Perdón, en enero tiene estas personas, en febrero estas, marzo, abril, mayo, junio. Pero a lo largo del año hay 5 personas que no están en sus planillas pila y sí están en las exógenas con certificados de ingreso y retenciones. Entonces, ¿fueron empleados o no? Tiene que aclararme eso. Y ahí tiene razón, porque además la UGPP en ese paso de la historia está encontrando inconsistencias. Bien. Entonces, saquémosle tiempo a entender cosas que pueden ser relativamente sencillas, pero insisto, hay que abrirles el espacio. Yo siempre sugiero mentalizarse y abrirle espacio emocional, prepararlo, ¿sí? Más bien rapidito, ponerle a eso una agüita aromática y sacar en la agenda 2 o 3 horitas para sentarse a eso específicamente. Entonces, ya mencionamos que, digamos, en estos procesos la UGPP viene evolucionando constantemente en los procesos de fiscalización, en los métodos de fiscalización, para ser más exactos. Algunos que históricamente y de manera anecdótica recogemos, ha realizado la UGPP. Tema número 1, la UGPP a veces cruza el CISBEN contra los independientes que han cotizado o no han cotizado. ¿Con qué propósito? Es que hay gente que es declarante de renta y está en el CISBEN. Y en el CISBEN es porque dice que no tiene cómo aportar en salud. Eso no tiene sentido. Hace unos 5 años la UGPP hizo ese cruce y sacó 80.000 declarantes de renta que estaban aprovechando los servicios de salud del CISBEN. Y sacó más o menos 200.000 personas que eran declarantes de renta, pero aparecían como beneficiario de otra persona en el sistema de seguridad social. ¿Sí? Es que el señor tiene un alto cargo directivo, tiene a su esposa como beneficiaria, pero ella, además de eso, recogía arriendos, tenía negocios, ingresos pasivos, declaraba renta y era beneficiaria de... No, ella tendría que cotizar también en seguridad social, recuerden esos temas. Y ya a unos niveles más profundos, los algoritmos que hacían comparaciones de totalizados de lo que se había pagado en seguridad social con ciertos cálculos un poco sofisticados para saber si el estándar de aportes en seguridad social era razonable, y si no, pues había que entrar a mirar detalles, porque con seguridad ahí habían deficiencias en el tema. Y así hubo varios programas de fiscalización.
Pero además hay permanentemente programas de fiscalización que parecen haber bajado un poco el ritmo después de la pandemia. Claro, el gobierno anterior digo, pues no podemos hacer leña con el árbol caído, es decir, no le podemos dar duro a las empresas saliendo de pandemia, pero ya parece que el ambiente empieza a ser un poco distinto y parece también ser que la empatía del gobierno nacional por los contribuyentes, no digo que por las empresas, pero sí en general por los contribuyentes es descriptible, es escasa, es escueta, porque al menos a nivel de retención en la fuente le están dando duro a las empresas. Bien. Entonces, la importancia de los requerimientos de información ya la mencionamos, ¿sí? Esa capacidad de requerir naturalmente tiene una relación directa con la necesidad de financiar el sistema de protección social. Reflexionen en una cosa, ¿desde qué año estamos hablando del déficit en el sistema pensional? Eso no tiene 5 ni 10 años. Desde los 90 estamos hablando de que se empieza a proyectar un déficit en el sistema de protección, pensional, y eso se deriva del hecho de que en Colombia empezaron a crecer dramáticamente las expectativas de vida de la gente. El estándar, la edad promedio pasa muy rápidamente de 69 y ya va en 77 años. Y dentro de 20 años muy seguramente ya estaremos cerca de los 85 años en promedio, acercándonos a lo que hoy es España y Japón, ¿sí? Que ya están casi en 90 años de promedio de vida. Ustedes saben que eso de hecho habla de que los hombres viven un poquito menos que las mujeres. Las mujeres en Colombia viven bastante, los hombres por temas de conflicto armado y de hábitos alimenticios muchas veces fallecen más tempranamente. Entonces, eso ha metido en una crisis del sistema pensional que está hecho para una persona que vivía entre 60 y 65 años más o menos, y cuando ya vive mucho más tiempo hay que estirarlo. El sistema tiene que decirse esa verdad. Se está buscando apañar el sistema por otros lados distintos que son menos impopulares, pero la verdad tendrá que decirse en algún momento o esto se reventará financieramente. Porque además es un tema que vale billones de pesos. Con pensiones ya tiene más de 1 millón de pensionados, piensen en eso, ¿sí? Y el sistema de salud colombiano es un sistema de salud, perdónenme lo que voy a decir con tanta franqueza, y es solo una perspectiva puntual, pero es un sistema pretencioso. Colombia no debería meter tantas cosas como garantizadas en el sistema de salud simplemente porque no tiene cómo pagarlas. El único periodo de la historia donde el sistema de protección social fue casi totalmente autosuficiente fue el periodo en que la UGPP empezó a realizar una fiscalización agresiva y de allí hasta antes de la pandemia. Allí, estoy hablando más o menos de 2013 a 2019, el recaudo del sistema de protección social se subió varios billones, pero porque la UGPP estuvo presionando a las empresas y estuvo presionando muy fuertemente a los independientes, y solo si se retoma eso, se nivelará el nivel de recaudo en materia de protección social. Pero a nivel de lo que nos interesa, que es el proceso de fiscalización en estricto sentido, solo con la información completa y coherente se puede realizar una fiscalización idónea, y en muchos casos no estamos ni siquiera entregando información completa o información coherente. Estamos permitiendo que por falta de revisión, por, digámoslo así, falta de dedicación de tiempo, se nos pasen algunos gazapos y debemos construir algunos cruces de información para evitar esos temas. Bien. Tema número 1, ya cuando la UGPP va a solicitar la información, ustedes van a notar que hoy en día ya todo se maneja de manera virtual, ¿sí? Recuerdo que en algún proceso de fiscalización, una empresa de carbón, 6.000 empleados, y nosotros llegamos con 36 cajas de documentos, eran algo así como unos 10.000 folios, y estaban, ¿sí? Y entonces el personaje de la UGPP se nos vencía el término y nos decía, no, a ver, yo le recibo la información, pero solo si está foliada. Claro, nosotros ya sabíamos que nos iban a decir eso, llevamos una semana foliando y les tocó gastarse 15 días contando los folios y revisando que estuviera toda la información en orden. Hoy en día eso no hace falta.
porque ese efecto de la foliación y todos estos temas tecnológicamente está obviado, y por eso el componente tecnológico debe, a mi juicio personal, seguirse usando. Es que la economía colombiana no puede estar dedicada a generar tiempo en dar explicaciones a la UGPP. Deben haber modos sencillos de entregar la información, de hacer los cruces y de que eso sea consistente, ¿sí? Si yo no entrego la información, dígase desde ya que a mí me van a poner una sanción. ¿La sanción dónde está? Está en el artículo 179 de la ley 1607 de 2002. La sanción antes, inicialmente eran 5 VTs diarias, hoy en día es una sanción escalonada. Ese escalonamiento que está en una tabla que se incorporó a esa norma que les menciono, es más barato que la sanción anterior durante solo los primeros 6 meses, pero después del 7º mes es más costoso. Es decir, el mensaje que se está mandando con eso es, si usted corrige y se esmera rápido por entregar bien algo en lo que de pronto pudo haber tenido un pequeño descuido inicialmente, la sanción le sale más barato. Y de hecho, si usted se da cuenta y corrige voluntariamente, puede reducir esa sanción. Hay escalas, pero puede reducirla de hecho hasta solamente el 10%. Entonces, he ahí el detalle, la importancia, una de las importancias también de entregar correctamente la información. La información se entrega correctamente por 2 motivos. El primero de esos 2 motivos es porque si la entrego incorrectamente, la UGPP va a hacer malas interpretaciones y me va a presumir mayores bases de aportes. Y el segundo es que si no está completa y coherente la información, pues simplemente la UGPP me puede poner una sanción de hasta 15.000 VTs, 600 millones de pesos, 700 millones de pesos mal contados que me pueden poner de sanción por no entregar correctamente esa información a la entidad. Bien. ¿Qué hay que hacer? Hombre, la UGPP tiene en su página todos los instructivos para el diligenciamiento de la información, pero ya sabemos que a la gente no le gusta leer los instructivos. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace normalmente? Lo primero que hace la gente es descargar el Excel. La UGPP tiene un aplicativo, ¿sí? Del que sale o mejor, una plataforma que se llama Storm User. Eso sirve para cargar bases de información. Eso se usa en otros temas ajenos a la UGPP, pero también en la UGPP. De ahí yo descargo el Excel, lo puedo diligenciar ahí mismo y volverlo a cargar de manera inmediata, o descargar el Excel, con paciencia cargarlo, que es la versión que yo recomiendo, y a los pocos días subir la información. El requerimiento de información por expresa disposición legal debe venir por un plazo mínimo de 15 días y un plazo máximo de 3 meses, ¿sí? Yo siempre sugiero que se utilice el tiempo en revisar y revisar exhaustivamente las cosas. Hay problemas que van incluso desde lo informático. Fíjense ustedes, en un cliente se le dedicó 1 mes y medio al diligenciamiento de la información de la UGPP. Iba impecable por todos los costados ese archivo. Y a la hora de cargarlo, parece que el archivo era demasiado pesado, y en lugar de pedir apoyo tecnológico a la entidad, el cliente lo que hizo fue cambiar la versión del Excel. Y claro, al cambiar la versión del Excel a una anterior, el Excel recortó algunas filas y le quitó información al archivo y se dio por no entregar la información. Naturalmente, tocó salir corriendo. Cuando se revisó eso y se detectó tempranamente, tocó salir corriendo a hacer la corrección y a pagar la sanción reducida, que afortunadamente era una cuantía, digamos así, de 5. Entonces, en cuanto a parámetro normativo de las reglas para entregar esa información, nosotros encontramos básicamente cuatro momentos, y hoy estamos en el último de ellos. Esto es solo anecdótico, lo menciono rápidamente. Hay requerimientos, es decir, inicialmente la UGPP en el mismo requerimiento de información ponía los 13 puntos que constituían el requerimiento de información. Para la empresa por medio, eso se resumía más o menos en unos 7 aspectos. Después vino el acuerdo 1035, que fue casi totalmente derogado por una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado. Después vino la resolución 922. A mi juicio ha sido digamos así, la versión más exigente de todas en cuanto a digamos así, en cuanto a los parámetros de entrega de información de la UGPP. Una de las exigencias
que se hace con esa resolución 922 del 2018 y que a partir de ella fue que muy pocas empresas estaban cumpliendo idóneamente con la entrega de información, es que con este tema se pedía que donde hubiera diferencias entre nómina y contabilidad, se pasaran a archivos de conciliación. Entonces, traducción, yo tenía que entregar no solo una información completa de nómina, información completa de contabilidad, sí, con detalle de terceros de las cuentas de balance, etcétera, sino que ambas informaciones debían hacer un match. Si no hacían matches exactos, si no había coincidencia exacta, pues la UGPP tenía que encontrar una conciliación, es decir, una explicación de esas diferencias a qué se debían, y si no, pues obviamente podía dar por no entregar la información, y ahí venían estas sanciones tan complicadas que yo les he venido indicando. Y está también la resolución 858, que es lo que vamos a ver hoy. Esa resolución 858 le baja 2 punticos en la exigencia al tema, así como cuando uno convive con otra persona y a veces está muy alta la temperatura y uno saca la bandera amarilla y dice, bájale 2 punticos para que nos entendamos, así exacto hizo la UGPP, nos bajó 2 punticos para que le pasemos con un poquito más de facilidad digamos, la exigencia de entregar información. ¿Qué trae esta resolución 858? Trae un poquito menos de información que la resolución 922 de 2018, ¿sí? Y también exige o mejor, la UGPP le está pidiendo a la DIAN directamente la información del formulario 2276 de la información exogenada, es decir, de los medios magnéticos de los ingresos laborales a la DIAN, ¿sí? Entonces, ojo porque se está dando ese cruce, Los independientes deben ser objeto de requerimiento de información de sus operaciones económicas. Es que ojo porque a los independientes al principio ni siquiera les pedían información. A los independientes al principio les decían, oiga, yo cogí como información su información de su declaración de renta. Y un momentico, es que no todo lo que es ingreso tributario es ingreso en materia de seguridad social. Cada cosa tiene sus propias reglas. Más aún para las personas que están obligadas a llevar contabilidad, incluso en algunos casos por el sistema de causación y no de caja. Ahí las asimetrías posibles eran muchas. Entonces, digamos que al principio sí fue un poco, digamos así, atropellado el sistema utilizado por la UGPP. Ya por lo menos tienen el decoro de mandar un requerimiento de información y entrégueme la información de ingresos, costos y deducciones de todas las operaciones económicas que usted tuvo a lo largo del año tal. Y la gente le diligencia los Exceles y se los manda a la UGPP. Traducción a los independientes también se la pusieron dura. Se actualiza el canal de envío de la información, ¿sí? El DataQ, que es donde está el Storm User. Eso es una actualización tecnológica que hubo con la resolución 858, ¿sí? Y empiezan las directrices para diligenciar esa información. Sujetos obligados a suministrar información a solicitud expresa de la entidad. 1, empleadores. 2, cooperativas. 3, independientes. Entonces, en empleadores se mantienen como sujetos del proceso de suministro de información. En cooperativas se mencionaban en la resolución 922, pero el formato no estaba adecuadamente adaptado. La resolución 858 ya sí viene adecuadamente adaptada, sin perjuicio de la forma en que de alguna manera, digamos, se hizo un proceso de depuración muy fuerte que afectó mucho a las cooperativas de trabajo asociado. Hoy en día subsisten muy pocas las que fueron muy ortodoxas en la aplicación de sus métodos. Y en materia de independientes se introdujo un requerimiento de información más coherente con todos estos temas. Características que exige esa resolución 858 para la información. Esto, como digo yo, pues no será emocionante, pero sí es importante. Y es lo que pide la UGPP. Formato de pagos a trabajadores asociados. Ya no se habla solamente de los formatos de nómina, pero para lo que nos interesa, muy principalmente será formatos de nómina en empleadores y eso sí, otros tipos de ingresos para personas que tengan actividades como independientes.
Debe ir en medio magnético. En Excel, en hojas de cálculo, se recoge esta información. Cuando ustedes descarguen el formato del Stop User, lo van a ver en Excel y en Excel lo tendrán que silenciar y subirlo de nuevo a la plataforma, ¿sí? al DataQ. Y eso se hace directamente a la página de la UGPP. Cuando uno recibe el requerimiento de información, ahí está, digámoslo así, la información para yo poder generar mi usuario y descargar el formulario, diligenciarlo y días después volverlo a cargar. Debe incluir todos los pagos relacionados, sin excepción, que fueron realizados de manera directa o indirecta, en dinero o en especies, salariales y no salariales, a trabajadores, a aprendices y asociados con las novedades de nómina y otros pagos informativos. Traducción, esto es lo mismo que ya venía de atrás. Entrégueme toda la información. En las cooperativas y precooperativas, pues naturalmente se deben incluir compensaciones ordinarias y extraordinarias, y en otros pagos informativos habrá correspondencia con los valores que han recibido los trabajadores o asociados por conceptos diferentes a los ya mencionados anteriormente. Y la información debe estar certificada por el representante legal y a veces lo piden también por el revisor fiscal. ¿Por qué piden esta certificación? Porque solamente de esa manera esta información se puede utilizar como prueba contable. Aquí están las estructuras de los archivos, ¿sí? Ya como para ir cerrando un poco el tema. Formulario de nómina. Acá está el encabezado. Esto no es ciencia nuclear. Como decimos nosotros, rápidamente vamos a mirarlo. Tipo de documento del aportante, número de documento del aportante, razón social, naturaleza jurídica. En el aportante no hay normalmente ambigüedades. Hay algunos problemas a veces cuando hay absorción, cuando hay fusión por creación o por absorción de sociedades. Es que para la época yo era una sociedad, ahora soy otra. ¿Cuál tipo de documento pongo? El de cuando era aportante, el de ahora, pues el de cuando eras aportante. Sí, y aquí viene el formulario de nómina, me determina unidades. Si yo no le indico a la UGPP unidades, ¿sí? Total días reportados en el mes, tiene que coincidir 30, salvo que haya novedad de ingreso o retiro, porque aquí se suman días trabajados más días de ausentismos o días de otro tipo de novedades, ¿sí? Entonces, si aquí no hay coincidencia, yo no puedo, o la UGPP no puede entender si la información es consistente y real, ¿sí? Esta inclusión de estas unidades apareció más o menos en el 2015. Antes de eso no se pedían unidades, ya la entidad entendió que eso es obligatorio, y eso pues sale de los reportes que tienen ustedes a disposición en el aplicativo de Novasoft, ¿sí? Tienen que aportar el balance a prueba, pero ojo con una cosa con el balance a prueba. En los últimos requerimientos, la UGPP en algunos casos ha dicho, y no me pasen la información contable, denme solo la información de nómina, estas dos cositas, y hágame un listado de las planillas pilas que usted pagó, y ya yo con eso consulto las pilas y hago cruces, ¿sí? ¿Por qué la UGPP ya no está pidiendo la información contable? No lo sé, porque es que de hecho no la puede, digámoslo así, no la puede ver a través de la DIAN. El detalle de la información contable no se puede ver a través de los medios magnéticos de la DIAN. Entonces, el único sentido lógico de esta renuncia es que la UGPP esté simplificando el proceso de fiscalización con las personas, con las organizaciones. Los auxiliares contables en algunos casos tampoco los están pidiendo, pero el módulo de nómina sí lo está pidiendo, y es la, digamos así, información básica para entender, cómo se debe diligenciar, ¿sí? La relación de ingresos, ya está la descripción del ingreso, beneficiario del bien. Esa es la estructura real que tiene el archivo, ¿sí? Bien. La relación de costos y gastos, ¿sí? La relación de costos y gastos, esto es para independientes, para poder determinar las bases finales. Pero lo más importante de todo que yo debo rescatar en esta sesión de trabajo, y ya para ir cerrando el tema, es, uno, que se está realizando un cruce de información de nómina con información exógena. Y yo el primer día me preguntaba, ¿pero qué sentido tiene esto? Porque la UGPP no hace las cosas sin propósito. Muy sencillo.
poder entender si todas las personas que estaban en nómina y todas las personas que estaban reportadas en la exógena son coincidentes o no. ¿Y se han encontrado diferencias? Sí, se han encontrado diferencias. Y en organizaciones donde hay, digámoslo así, sistemas de control muy sofisticados. Por eso es importante hacer esta revisión directamente. Toda la persona que aparezca como trabajador en la información exógena debe también estar registrado en las planillas PILA y debe estar registrado en la información de nómina, ¿sí? Se está validando la cantidad de registros de uno y otro de nómina y de la información exógena para encontrar eventuales inconsistencias. Y sí, empresas que tienen 4, 5, 6 mil empleados tienen desviaciones de 5 o 6 empleados, pero si yo no reviso desde antes y no ajusto la información, me la van a dar por no entregada y me pueden poner sanciones importantes, ¿sí? Y finalmente se espera que el cruce de información, es decir, la proyección de lo que ha debido ser la seguridad social y la comparación contra las planillas PILA ya liquidadas, siga siendo exactamente la misma que ha sido, digámoslo así, hasta la fecha. Bien. Vamos a mirar de pronto preguntitas por acá. Me preguntan si todavía hay el tiempo de corte de 5 años. Sí, parágrafo segundo, artículo 178, ley 1607 de 2012. La acción para adelantar el proceso de fiscalización a la UGPP le prescribe en 5 años. Hay una diferencia entre ese conteo entre la UGPP y la DIAN. A la DIAN ese término es para el requerimiento especial, que es una etapa más avanzada. A la UGPP cuadró la norma para que le bastara solo con que con el requerimiento de información ya el tema quedara listo, pero resulta que la UGPP entonces manda requerimiento de información y deja ahí muerto ese tema, y a los 3, 4 años viene a revivir ese muerto y a terminar el proceso de fiscalización, y termina uno pagando unos intereses de mora de 7, 8, 10 años. Todavía hoy hay sentencias, están saliendo sentencias de pleitos de discusión de aportes del 2013 y ya vamos en el 2023. Bien. Álvaro Monroy, los valores que se dan a trabajadores por conceptos de alimentación y transporte cuando salen en misión deben ser tratados como un viático o base para la liquidación de prestaciones y cálculos de seguridad social. Bien, cuando Álvaro me menciona la expresión en misión, yo me estoy imaginando que me está hablando posiblemente del contexto de una temporal o en una misión operativa puntual, pero además de eso, tengo que decir que alimentación y transporte, si son para salir de la ciudad, sea de un trabajador temporal o de un trabajador propio de una empresa, estaríamos hablando de viáticos. Y si son frecuentes, constituyen salario y en consecuencia de eso deben ser base de liquidación de aportes para fiscales y de seguridad social. Entonces, esa prescripción es importante recordarla. Estamos hablando del artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo. Pregunta Olga Tirado, ¿cuál puede ser el IBC de un independiente que no ha sido fiscalizado pero recibió un comunicado de la UGPP que debe cotizar de acuerdo a la información de su declaración de renta? Pues bien, esa persona debe reconstruir toda la información económica del año y mes por mes entender cuáles fueron sus ingresos que terminó llevando a la declaración de renta muy seguramente, y también quitarle los costos y deducciones mes por mes, y mes por mes determinar la base final, sacarle el 40% y sobre eso generar el aporte en seguridad social. Así se determinan los ingresos con los cuales un independiente debe realizar sus aportes de la protección social. Bien. Por acá, Caterina Roa, debería entregarse soportes con la información, ejemplo, otros sí, contratos, etc. El día 1 no, inicialmente la UGPP los pedía por muestreo. Hoy en día, creo recordar que se siguen pidiendo por muestreo. Entonces, pues en cada caso uno debe mirar qué tiene para decidir qué entrega. Muchas veces hay políticas generales de la empresa que simplifican ese proceso y permiten entender que todo el mundo tenía ciertos beneficios y es mucho más sencillo de manejar. Bien. Pero en los últimos, lo que te quiero decir, Caterine,
es que en los últimos procesos de fiscalización no han pedido, he visto que la UGPP ha dicho algo así como, no necesito que me entregue esos soportes. Pero eso puede cambiar de un proceso a otro porque son requisitos que sí están en la norma y que con el acto administrativo de requerimiento de la información, la UGPP ha renunciado a ellos en algunos casos recientes. Pregunta Sandra Telles. Hola, buenos días. Si la UGPP tiene acceso a los datos de nómina electrónica, ¿podría enviar directamente las diferencias? No. Esta pregunta que hace Sandra es bien importante. La UGPP no puede utilizar la nómina electrónica para determinar diferencias. Y eso está relacionado con el propósito de la norma electrónica y los principios contables con los que se determina el ingreso en nómina electrónica o con los que se determina el ingreso laboral al liquidar la planilla pila. La nómina electrónica estuvo a punto de permitir, uno, que se verificara en tiempo real la retención en la fuente de los trabajadores y además, dos, que también en tiempo real se lograra determinar el correcto pago de aportes en seguridad social y para fiscales. Pero todo eso se dañó cuando la DIAN se dio cuenta que tenía que pedir una de dos cosas. O la información de cómo se obtuvieron los devengos o la información de cómo se va registrando contablemente el gasto. El gasto no siempre se contabiliza a medida que se van realizando pagos al trabajador, sino que existe el criterio de el pago o a uno en cuenta es el registro en la cuenta contable, lo primero que sucede a las dos cosas. Entonces, las prestaciones sociales, sobre todo que se causan en el tiempo, pero que no se han pagado todavía, como las vacaciones, como las cesantías, ese tipo de prestaciones sociales le generan un desfase a la DIAN y a la UGPP y por eso no pueden utilizar esa información para este propósito. Bien, asistente anónimo, buenos días. Tengo contratados varios extranjeros. Ellos ingresaron al país con un tipo de documento, la afiliación se hace con otro documento, según sea la exigencia de la administradora, y la dispersión de la nómina con otro documento, según exigencia de cada banco. Sí, así es, pero la UGPP va a pedir la información con el documento de la Seguridad Social, que se reportó en Seguridad Social. Idealmente se debe mantener ese mismo dato para efectos de la liquidación de nómina, porque ciertamente la estructura trae nombre e identificación del extranjero. Bien. Leonardo Linares, como los archivos solicitan las fechas de novedades tales como ausentismo, vacaciones, etcétera, ¿qué riesgos puede haber al no reportar esas fechas o que se reporten erróneamente? Si no las reportas, Leonardo, te van a dar por no entregar la información. Si las reportas erróneamente, van a haber desfases y se te va a subir la cuenta de lo que te está pidiendo la UGPP. Ese es, en esencia, la consecuencia de cada cosa. Jessica Ardila, buenos días. Si un empleado tiene licencia no remunerada en todo el mes, pero recibe pagos que hacen base para 1393, ¿es correcto en la planilla pila relacionar 29 días por licencia y uno por base de ley de 1393? Esto debido a que si se carga por los 30 días, el operador no permite realizar esta función y se estaría evadiendo el pago. Jessica, la 1393 solamente se carga por los días que la persona tiene novedades al año. ¿Sí? ¿Eso puede inflar la seguridad social? Sí, eso es una teoría de la UGPP que termina inflando la seguridad social. Sí. ¿Sí? Pero, insisto, no metan 1393 por los días que hay licencia remunerada. Bien. ¿Es legal que una empresa no aporte a pensión por un empleado que tiene requisitos cumplidos y la solicitud de pensión está en proceso con un fondo privado? La respuesta es que sí, la norma no ha cambiado. Estamos hablando, si no me falla la memoria, de uno de los parágrafos, quizás del segundo o el tercero del artículo 18 de la ley 100 del 93. Lo que pasa es que la Colpensiones no ha jugado limpio con el tema de ese reporte y entonces ha manipulado a la gente para que le tenga miedo a generar el reporte con el solo cumplimiento de los requisitos de la pensión de vejez, ¿sí? Pero ese es, de hecho, el deber ser de las cosas. Se cumplen los requisitos, le pido al empleador que me quite el reporte y el empleador, en efecto, me va a retirar. Pero les digo más, aún si estoy en fondo privado, eso puede afectar
el retroactivo pensional si yo me voy por el sistema de renta vitalicia, ¿sí? Si no retiro la novedad perdón, si no registro la novedad de retiro del sistema por cumplimiento de los requisitos. Entonces, sí es legal, pero muchas empresas le tienen miedo porque han terminado en problemas con este tema por falta de un análisis de fondo de cómo se debe manejar la situación. Olga Moreno pregunta, ¿cómo es el manejo correcto de las incapacidades que no quedan registradas dentro del mes? Pues, en principio, hacer una planilla pila de corrección, ¿sí? Y en todo caso, si la Seguridad Social quedó pagada por encima de lo que se debía por sobre la incapacidad, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema. O quedó pagada sobre lo mismo. A la UGPP no le importa en estricto sentido la novedad más para proyectar valores, pero si los valores finales fueron iguales o superiores, pues no hay problema. Los desfases o las desviaciones se presentan a veces en salarios variables o personas que han tenido recargos, etc. Pero el manejo correcto, o sea, estoy entendiendo que me estás hablando, Olga, de las incapacidades que no quedan registradas en la pila dentro del mes, ¿sí? Simplemente, digamos, pues se puede incluso obviar el registro en la pila siempre que se haya pagado sobre un mayor valor. No es lo ortodoxo, no es lo recomendable, pero en un caso extremo donde ya existió un error, si por el error se terminó pagando de más, dejar eso así. Si se terminó pagando de menos, pues realizar la planilla de corrección, ¿sí? Esa es la recomendación práctica que yo les puedo dar. Jessica Ardila, gracias Felipe, pero ¿cómo sería el manejo cuando se presentan estos casos? Incluso me está preguntando Jessica, entendería yo de cuando hay ausentismos y 1393. Incluso hay personas que pueden estar en los 30 días de licencia no remunerada, pero reciben un pago salarial. Sí, pero el pago salarial se imputa ¿a cuántos días? Porque hay que decir a cuántos días corresponde el pago salarial. Pues si lo pones por un solo día, eso te va y aplicas 1393, infortunadamente te va a inflar la seguridad social, porque la licencia, la UGPP la va a interpretar como un valor no salarial que se suma a los otros valores no salariales que deben hacer base de 1393 con el salario. Y infortunadamente ese es un fenómeno que todavía no se ha discutido, o al menos entendería yo que no ha sido asimilado correctamente por los jueces de lo contencioso administrativo, y en consecuencia es un tema donde todavía hoy estamos teniendo problemas. Bien, entonces pues en esencia es eso, hay que calcular 1393 con todos los ingresos del mes y coger la base salarial por los días que se haya dado y meter todos los pagos no salariales de todo el mes, ¿sí? Junto con el salario de unos pocos días. Ese es como si los pagos no salariales por el periodo de incapacidad también tuviesen que entrar en esa cuenta. Ese es el sistema que hay que usar. Bien. Paula González, ¿por cuánto tiempo se deben guardar los soportes de un contrato anulado pero que se alcanzó a aportar en Seguridad Social por errores internos? Pues por lo menos por 5 años, pero muy importante, Paula, es si ustedes por errores internos reportaron a la persona como activa en Seguridad Social, desactívenla, así deben pagar algunos centavos para que la persona, sobre una persona que nunca prestó el servicio. El pago de la Seguridad Social no es indicio de relación de trabajo, eso también hay que decirlo en este punto. Y es mejor castigarse un poquito con eso y no castigarse después con el tema de, no, que es que la persona estuvo 2 años activa en Seguridad Social y usted nunca la dio de baja. Déla de baja ahora, pero para darla de baja tiene que pagar un pocotón de periodos en Seguridad Social. Eso sería nefasto. El problema es que se debe pasar eventualmente. Listo. Bien, creo que con eso más o menos cumplimos con las preguntas. Ok, una comisión. Listo, por acá, pero ese pago no corresponde a algún día en específico, dice Jessica Ardila. Jessica me sigue hablando del caso, del caso en donde tiene un pago
Si tiene un ausentismo por un mes completo, pero tiene un pago, por ejemplo, una comisión a lo largo del mes. Jessica, yo en estricto sentido lo que recomiendo en estos casos es que el pago salarial se impute al primer día hábil después de haber regresado del ausentismo y no se pague de manera simultánea con el ausentismo. Eso te va a ahorrar estos dolores de cabeza. Bien. Daniela Ospina, buenos días. En el caso de los docentes, en el mes de diciembre no se les hace aporte de nómina. La seguridad social queda con licencia no remunerada. ¿Esta es la forma correcta? Sí. Si no me falla la memoria, eso es lo que toca hacer. En realidad, el detalle de ese tema está en un anexo técnico del Ministerio de Salud. Creo recordar que se marca como licencia no remunerada, pero sí es el efecto de aplicar el artículo 69 del decreto 806. Es decir, Daniela está realizando esta pregunta porque el personal docente, al personal docente se le cotiza por todo el periodo académico y no sobre los tiempos realmente trabajados. Y ese es el periodo al que ella se está refiriendo. Entonces la respuesta es que sí. ¿Cuánto tiempo tiene la UGPP para dar respuesta a un recurso de reposición? Pues a ver, es que cuando hay recurso de reposición en estricto sentido con la UGPP, por ejemplo, cuando está fiscalizando PAEF, entre otros. Pero en este tema de los recursos de reposición, a mí me parece también importante destacar que la regla general en las actuaciones contra la UGPP son los recursos de reconsideración y la UGPP tiene, cuando sea reconsideración, un año entero para contestarlos. En reposición, pues tiene todos los de cualquier entidad de carácter, digamos así, público. Si no hay un término específico, pero todo se entiende realizado como derecho de petición. Luego, si después de un par de meses la UGPP sigue demorada en dar respuesta a una reposición, sí que sí hay algunos eventos en los que cabe reposición a decisiones de la UGPP, son excepción, pero existen, pues no hay un término específico en la ley. Bien. Samuel Triana, ¿puede llegar a existir una inflación al momento de registrar días de la familia como licencia de maternidad? Inflación entendería yo un mayor valor para aporte. Entonces, a ver si te entiendo. Se registró licencias de maternidad, perdón, días de la familia como licencia de maternidad. Que si ahí puede haber un mayor valor en los aportes. Pues a ver, en las licencias de maternidad el IBC es el salario de la persona al momento de la licencia, pues los últimos 12 meses si fuera variable y en integrales el 70% del total del salario integral, que es justamente el valor del IBC, ese es el mismo IBL. Sí, o sea, ahí comparten IBC e IBL los salarios integrales en licencias de maternidad. Que si ahí puede registrarse inflación. Yo lo que creo es que normalmente se cotiza igual que el Día de la Familia, porque es que el Día de la Familia es una licencia remunerada. Pueden haber desviaciones en salarios variables, pueden haber desviaciones en salarios variables, pero lo que yo analizaría en ese caso, Samuel, es si vale la pena hacer algún ajuste, porque si estás pagando un poquito más de plata, la UGPP no te va a objetar el valor pagado. Bien. Y con eso, por acá, Olga Moreno, Paola, mi madre crece en la lista, perdón. Sí, bueno, pues tenemos tiempo, Juliana, si tú quieres, seguimos contestando preguntas. Sí, Si creo no que quedan, creo que dime. quedan pocas preguntas, las alcanzamos a responder, está Listo. perfecto, sí. Si no se ha conciliado nómina con planilla pila y contabilidad, ¿desde qué año podría comenzar a hacer el ejercicio? Si no se ha conciliado conciliado nómina con planilla pila y contabilidad. Ok, ya entendí. Más o menos lo que entiendo de esa pregunta es ¿desde cuándo debo fiscalizar? Pues tienes abierto los últimos 5 años. Hoy en este momento te podrían abrir el parcial del 2018 y de ahí en adelante, pero me parece a mí lo más práctico es estar muy en el 2020, que es hacia donde señala la tendencia de fiscalización. Pero la teoría dice pueden arrancar desde 5 años atrás hacia acá. Claudia Ramírez, buenos días, Felipe. Una persona con 2 empleadores
cuyos salarios sumados exceden los 25 mínimos, ¿cómo debe ser reportado? ¿Se puede modificar el IBC de uno de los empleadores hasta el tope máximo? Pues la respuesta es que sí. La norma dice que entre los dos deberían prorratear su aporte hasta el tope de los 25, pero no he visto el primer valiente que se le mida eso. ¿Sí? Porque comprar esa pelea con la UGPP, cuando de hecho la misma UGPP no está segura de esto. Ese es un tema en el que la UGPP tiene dudas y no ha sabido cómo zanjarlo de manera, digámoslo así, profunda y definitiva. Lo que han medio, digámoslo así, atisbado a decir en los últimos años es, sí, se prorratea. Pero pues falta ver, la norma existe. Si eres capaz, ponen de acuerdo a dos empleadores en que aporten menos para efectos de llenar el tope de los 25 mínimos. La norma les da derecho a hacerlo. Pocos se han atrevido a eso. Asistente anónimo, buen día. Cuando una persona natural no retira a un trabajador a través del PILA, sigue como responsable de esas cotizaciones hasta que se haga el retiro. En algunos subsistemas sí, creo que si no me falla la memoria de salud, funciona así. Los persuasivos de la UGPP, Paola Feliciano, los persuasivos de la UGPP se deben responder en el aplicativo Storm. No siempre, solo cuando ellos lo indiquen explícitamente, pero la regla general en persuasivos es tu perfil en la plataforma de PQRs de la UGPP, ahí meter el documento de respuesta. Un persuasivo es, por ejemplo, oye, te sugerimos que en el mes de tal arregle los aportes sobre estas personas. Tú lo arreglas y le reportas a través de qué pila lo hiciste a la UGPP. Jenny Patricia Suárez Gómez. Buenos días. Las vacaciones definitivas de salarios para fiscales se deben aportar al 70% o al 100%. Entendería que se refiere a salarios integrales, Jenny. Buenos días, las vacaciones definitivas de salarios integrales. Tiene más sentido. Si estoy en lo cierto y son salarios integrales, se deben aportar, sobre ellas se debe aportar vacaciones, salarios integrales, vacaciones, ni al 100 ni al 70, sino sobre el IBC del mes inmediatamente anterior. Aunque sean en efectivo, sí, aunque sean. Bien. No, pero perdón. Sobre el 70, lleno. Sobre el 70. Ojo, el aporte en seguridad social al 70. La prestación sí se liquida sobre el 100%. Álvaro Monroy, si tengo un rubro de auxilio de rodamiento a varios colaboradores que se paga mensualmente, lo debo reconocer como una prestación y por ende debe ser base de liquidación de seguridad social. No, en principio no. En principio no. Cabe la duda de si entra o no como parte del cálculo de 1393, pero es que si su naturaleza realmente es la de rodamiento, la de un pago por rodamiento no entra en 1393. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una herramienta de trabajo y no un auxilio o beneficio propio de un pacto de exclusión salarial. Entonces, la respuesta es que no, sobre eso no se debería pagar seguridad social ni ningún otro concepto. ¿Sí? Eso es. Posiblemente la pregunta venga por el lado de 1393. Pero yo sí te tengo una observación, Álvaro, y es que los jueces laborales se han vuelto muy ácidos con los pagos en dinero. Yo cada vez recomiendo más utilizar proveedores de vales que hacer los reconocimientos en dinero, porque de hace unos 2 años hacia acá la Corte Suprema ha empezado a ratificar una sentencia que se produjo en 2017 de un caso termotasajero, en la cual la Corte Suprema empezó a decir los pagos, el empleador debe garantizar la destinación de los pagos, es decir, no debe quedar en el aire la sensación de que los pagos en dinero se usan para burlar las bases salariales. Entonces, insisto, el empleador debe garantizar la destinación del pago y uno como destina con facilidad y razonabilidad la destinación de un pago, ¿sí? Pues o con 2 métodos. Venga, yo le doy reembolso de los gastos de rodamiento, ¿sí? Y con reembolso ahí, soporte contable, o
La otra alternativa que se tiene es hacerlo a través de un proveedor de vales, que ellos garantizan que esa plata no va a ser consumida en efectivo retirada por cajeros electrónicos. ¿Sí? Entonces, aunque no me lo estás preguntando, sí me parece muy importante hacer ese aporte en este punto. Y listo. Con estos temas, pues, dejamos resuelta la sesión de trabajo de hoy. Mil gracias a todos por su atención. Gracias, Felipe. Muchas Claro que sí, con muchísimo gusto. gracias a todos nuestros asistentes por haber participado en esta sesión. Recordarles también que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, canales digitales de Novasoft, a través de los cuales permanentemente estamos haciendo convocatorias e invitaciones de eventos similares de valor para sus organizaciones. Para quienes nos han preguntado, el día de hoy se va a enviar la grabación con las memorias de este webinar. Entonces, eso para dar respuesta a esa pregunta. Felipe, muchas gracias, y a todos los asistentes, muchas gracias. Que tengan un feliz día.